Vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Para empezar con lo de hoy, vamos a ver un ejercicio de eso que les puso la profe para ver más o menos como una especie de repaso de lo que estábamos viendo la última vez. Entonces, en este primer ejercicio que vamos a ver, lo que queremos hacer es expresar esta señal acá, esta que está en el dibujo ahora, como una sumatoria de impulsos unitarios desplazados, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Primero vamos a pensar que nuestra señal fuera solamente este término de acá, por ejemplo. Entonces, si fuera solamente este término, vamos luego a indicarle, marcar esto. Si fuera solamente este término, entonces nuestra señal sería un impulso unitario desplazado del origen por 1, ¿verdad? Porque si podemos ver acá el eje n, vemos que el 0 está acá. Entonces, está desplazado con un retraso en 1. Entonces vamos a ir construyendo ya la señal x de n. X de n, y vamos a escribir el primero de los elementos que le va a componer, que va a ser este. Es como si fuera que es un impulso unitario con un retraso de 1. Y la magnitud de ese impulso unitario es 1. Entonces, acá no le pongo nada, pero bueno, espero se entienda. Luego, si quiero representar a este otro de acá, estoy usando amarillo, así que no se ve tanto, pero marqué ahí. Eso debería ser igual a otra vez un impulso unitario, ahora con un retraso de 2, pero la magnitud de ese impulso unitario tiene que ser la magnitud de esto, debe ser menos 2. Entonces, en vez de ese signo negativo, o sea, en vez del positivo, vamos a poner un negativo, 2, y esto de acá. Así. Luego lo mismo para el siguiente, tenemos que hacer eso nomás. Tenemos un impulso unitario desplazado ahora en 3 y con una magnitud de 3. Así. Y así nomás tenemos que seguir con cada uno de estos elementos. Y si tuviéramos elementos del otro lado, serían con desplazamiento positivo, ¿verdad? Ya que eso es un adelanto y esto sería un retraso. O sea, tendrían un retraso. Luego la magnitud de este se nota que es menos 2 también, así que vamos a ponerle ahí menos 2, un impulso unitario retrasado en 4. Y finalmente, este último término sería un impulso unitario desplazado en 5. Ahí está. Entonces, como podemos ver acá, cualquier señal discreta yo puedo representarla como una sumatoria de impulsos unitarios desplazados en cierto valor k. ¿Y eso qué es lo que quiere decir? No sé si ustedes recuerdan de nuestra última clase, pero nosotros habíamos visto que x evaluado en un valor k era igual a x de n, que es toda la señal, multiplicado por delta, evaluado en, o sea, delta de n desplazado en k. ¿Ok? Entonces esto sería un impulso unitario centrado en el valor k, y entonces yo, al multiplicar eso por cualquier señal, obtendría ese punto k, ¿verdad? Entonces, lo que es interesante de eso y que vemos con este ejercicio es que si yo quiero toda la señal x de n, eso debe ser igual a una sumatoria de todos estos x de k, ¿verdad? Entonces, otra forma de ver eso es que desde n de k igual a menos infinito hasta infinito de x de k multiplicado por delta de n menos k. Entonces, ¿en qué se convierte esto? Se convierte en un escalar, ¿verdad? Cada uno de estos escalares que habíamos visto, el que era 1, el que era menos 2, el que era 3, menos 2, 1, ¿verdad? Todos esos escalares van en esta sumatoria
en esta forma, ¿verdad? Y cada uno de esos multiplicado por sus respectivos deltas desplazados, ¿verdad? Entonces es interesante este ejercicio en ese sentido. Ahora, antes de seguir, hoy vamos a ver convolución, ¿sí? Y la convolución está muy relacionada con esto que acabamos de ver, por eso la introducción. Pero vamos a ver cuándo uno puede usar la convolución. Entonces, para eso, vamos a ver primero este ejercicio. Ahora, espero no se vea muy pequeño, pero ya que vamos a iniciar, vamos a agrandar nomás primero. Tenemos esta serie de entradas y esta serie de salidas. Entonces, x1 tiene como salida y1, y así, ¿verdad? Y lo que nosotros queremos es la salida de x4, que se ve acá. Por suerte, todo esto, la mayoría tiene magnitud 1 nomás, ¿no? En sus elementos, ¿verdad? Pero bueno, queremos la salida x4. ¿Y cómo nosotros vamos a hallar la salida de x4? Sabemos que este sistema de acá es lineal. Eso quiere decir que una combinación lineal de entradas tiene como salida la combinación lineal de las respectivas salidas. Entonces, queremos la salida de x4 y queremos saber si el sistema es invariante en el tiempo. Bueno, vamos a hacer primero la parte que tiene que ver con la invarianza en el tiempo y después vamos a ver la salida de x4. Entonces, lo de la invarianza en el tiempo, a mí se me ocurrió esto, ¿verdad? No sé si el solucionario de lo que sea hace de forma similar, pero básicamente a mí se me ocurrió, bueno, voy a hallar una señal que sea una combinación de estas, ya que sí o sí tengo que conseguir una combinación de estas, porque esto es lo que yo tengo de datos, ¿verdad? Yo sé que es lineal, pero si yo agarro, por ejemplo, una señal que es un impulso en este punto, yo no tengo la salida de eso, ni tampoco tengo la forma de combinar estas entradas para obtener esa entrada de ahí. ¿Está bien? Entonces, por eso yo elegí como entrada esta de acá, que sería la entrada x2 desplazada en 1, que yo puedo representarla como combinación de estas tres de acá. Entonces, ¿cómo hago eso? Yo voy a agarrar y escribir x2 de n menos 1 y recordar que eso, o sea, y notar que eso va a ser igual a x3 de n menos x1 de n. Así. Entonces, eso me va a ayudar muchísimo porque, a ver, voy a revisar nomás el chat por si acaso. Yo estoy grabando la clase, no te preocupes. Bueno, eso nos va a ayudar muchísimo porque nosotros vamos a tener que la salida de esta nueva señal, que es x2 desplazada en 1, con un retraso de 1 hora, o sea, cuando yo le paso a este sistema esta señal de entrada, eso debería de ser igual a lo que pasa cuando yo le paso x3 menos x1, ¿verdad? Ya no voy a escribir n porque cansa un poquito de escribir tanto ahora, pero bueno. Y luego eso sería lo mismo que el sistema de lo evaluado en x3 menos el sistema en x1. ¿Está bien? ¿Por qué eso? Porque es de un sistema lineal, solamente por esa razón. Yo no tengo la salida de eso, pero tengo la salida de estos dos. Entonces, básicamente, la salida para, o sea, sí, la salida para esta señal, x2 de n menos 1, va a ser igual a i3 menos i1. Y vamos a ver un poco cómo se ve eso, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño eje, así, así, esto sería n. Y vamos a ver, el término más pequeño sería menos 1 y el más grande sería 1 positivo. Ok, entonces vamos a poner acá que este es menos 1, este es 0, este es 1, 2, 3.
Necesito que esto sea tan grande, ¿verdad? Ahí. Y vamos a poner acá esta salida de acá. ¿Está bien? Entonces, como podemos ver, para el término menos 1 de acá, tenemos 0, ¿verdad? Menos 1. Entonces vamos a tener básicamente acá menos 1. Aquí. Digamos que esto tiene magnitud 1. Entonces menos 1. Ahí. Luego, para el término en 0 tenemos 1 positivo para la señal I3 menos 1 positivo también para la señal I1. Está acá, ¿verdad? Entonces vamos a tener acá 0. Y luego, finalmente, para este término de acá, ¿verdad? Tenemos que en 1 tenemos 2 de magnitud para la señal I3 menos 1 en magnitud para la señal I1, ¿verdad? Recuerden, el menos viene de acá porque están restándose, por eso no. Entonces, ahí tendríamos 2 menos 1 sería 1. Así más o menos. Esto tiene magnitud 1. Y esto sería básicamente la salida de esto, que sería I3 menos I1 evaluado en n, ¿verdad? Bueno, lo interesante de esto es que esto no es igual a la salida de x2 de n desplazado en 1, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que la salida de x2 de n se ve de esta forma. Se ve como, a ver, ¿cómo se ve? 1, 2, 3 impulsos unitarios nomás son. Entonces, esta salida I2 de n se ve así. Así nomás se ve. ¿Y qué sería I2? Bueno, dibujar acá. ¿Qué sería I2 de n menos 1? Bueno, es bastante sencillo. I2 de n menos 1 se vería de esta forma. Así. Cosa que no tiene nada que ver con la salida de esta señal de acá, porque como podemos ver es distinta. Entonces, como esos dos son distintos, podemos decir que el sistema no es invariante en el tiempo. ¿Está bien? Porque supuestamente si yo le paso esto de acá, y mi sistema es invariante en el tiempo, me debería sacar esto de acá desplazado de nuevo. Por eso no. Bueno, eso es como una nota de repaso a lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Ahora tenemos que encontrar la salida de esta señal de acá. Bueno, vamos a ver. Voy a dejar esto en pantalla un ratito para que se vea bien en la grabación y ahora voy a borrar, ¿está bien? Si es que están copiando eso, no se preocupen. Enseguida yo subo la grabación ahora. Ya puedo subir más rápido. Bueno, vamos a borrar para poder mirar el enunciado mientras hacemos esto. Ok. Entonces, queremos la salida de esta señal x4 y debemos expresarle entonces a esa señal x4 como una combinación de estas señales de entrada, porque yo solamente tengo la salida de estas señales de entrada. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero x4 como combinación de esto, vamos a ver cómo podemos hacer. Lo que podemos hacer también en este tipo de casos, en el que tenemos un problema como este, no es muy común que tengamos un problema como este, pero bueno, pasa. Vamos a expresar esto como si fuera un vector nomás otra vez, porque va a ser más sencillo para nosotros. Entonces, en 0 va a ser la primera componente, en 1 va a ser la segunda componente, y en 2 va a ser la tercera componente. Entonces ahí también tengo 1. Esto sería un vector que representa más o menos a mi
señal de entrada x4, ¿verdad? Eso debe ser igual a cierto valor alfa por mi primera entrada que sería 1, 0, 0, más otro escalar por mi segunda entrada que sería 1, 1, 0, más otro escalar por mi entrada 1, 1, 1. ¿Está bien? Entonces, muy fácilmente ustedes van a ir sacando estos valores, no les va a costar. Porque, por ejemplo, el único que puede darnos 1 acá es este de acá, entonces este más vale que valga 1, ¿verdad? Pero si ese vale 1 y este tiene que valer menos 1, entonces este tiene que valer menos 2. Y si este vale menos 2 y esto vale 1, entonces ahí tenemos alfa menos 2 más 1 debe ser igual a 1. En cuyo caso, acá tenemos, esto se va a 0, alfa tiene que ser igual a 2. Así. Si les confunde el sistema, o sea, cómo resolví este sistema de ecuaciones, dígame nomás, no hay problema igual. Yo voy a tratar de explicar. ¿Vale? Lo voy a revisar rápidamente si salió todo bien. Menos 2 más 1 es menos 1, está bien. Ok, esa es la respuesta. Y ahora lo que tendríamos que hacer es hallar en la salida de esto. Nosotros sabemos que porque este es un sistema lineal, si esta entrada es una combinación de estas entradas, entonces su respectiva salida debe ser igual a esa combinación de las respectivas salidas. Entonces 2 veces I1 menos 2 veces I2 más una vez I3 debe ser igual a I4. Y vamos a ver qué era esto. I1 tenía la forma, bueno, este por ejemplo empieza en menos 1, el más pequeño de ellos. Vamos a hacer una referencia de ahora en más cuando tengamos señales discretas. Como solemos expresarle muchas veces de esta forma, como vectorcitos, ¿verdad? Lo que solemos hacer nosotros es marcar el término que está en n igual a 0 en estos vectorcitos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá teníamos que el término que está en 0 era este de acá. Entonces nosotros hacemos una marca como un subrayado acá. Y de esa forma, la señal ya podemos identificarla como un vectorcito de cualquier tamaño, dependiendo de qué tan grande o tan pequeña sea, sin dejar de entender dónde está centrada. ¿Está bien? Entonces, eso vamos a hacer acá y vamos a ver por qué es relevante eso ahora mismo. Porque esta señal de salida I1 tiene esta forma acá. Entonces, ese va a ser como esto. 1, 1 centrado acá, 1, menos 2. Ahí tenemos I2, ahora está centrado en el primer término. Entonces sería 1, 1, 1. Y después tenemos I3. I3 tendría la forma 1, está centrado ahí, 2. ¿Verdad? Ahora esto que acabo de escribirle está totalmente mal en el sentido de que matemáticamente eso no se ve bien, ¿verdad? No es correcto escribir de esa forma. Pero vamos a corregir ahora eso, ¿sí? Vamos a recordar que, obvio, esta señal tiene más elementos, solo que yo no les puse porque eran todos ceros. Pero vamos a hacerle a estos vectores todos del mismo tamaño porque claramente esto no está bien. Entonces, I4 debe ser igual a 2 veces, acá sería 1, 1, 1, 0, ¿verdad? Así con 4 componentes creo que ya va a estar bien. Menos 2 veces 0, 1, 1, 1, más 0, 1, 2. ¿Está bien? Ahí ya son todos del mismo tamaño, tienen el mismo término central también. Y todo está bien, ¿verdad? Genial. Yo agarro, sumo todo eso, me quedaría 2
en la primera componente. En la segunda voy a tener 2 menos 2 más 1 sería 1. Ese es el término central. Luego 2 menos 2 más 2 sería 2. Finalmente acá hay 0 menos 2. Me queda menos 2. ¿Está bien? Entonces esa sería nuestra señal de salida para esta entrada. Vamos a escribir así. Acá voy a tener, esto vale 2. En el término central tenemos 1. Después tenemos 2 otra vez. Y finalmente el último vale menos 2. Así. Y para todos los demás términos sabemos que teníamos 0, ¿verdad? Entonces podemos marcar, no marcar, igual nadie le va a sacar puntos por eso, porque se sobreentiende, ¿verdad? Que es todo 0 después. Pero esta básicamente sería mi señal I4 de N. Así. ¿Alguna duda sobre este ejercicio antes de continuar? ¿Se entiende lo que hicimos? Todo, o sea, pónganme en el chat nomás, ¿sí? No necesitan hablarme ni nada si no quieren, pero... Ok, entonces... A ver, genial, me alegro. Entonces, agarramos una combinación de entradas para representar nuestra entrada y esa combinación al resolver pudimos conseguir la combinación de las salidas. Solamente podemos hacer eso porque el sistema es lineal. Pero ahora quiero que piensen una cosa. Yo hice un desplazamiento de esta señal que ya no tengo más. O sea, ya no puedo hacer un desplazamiento más de esa salida. Y eso es todo un tema porque si mi señal desplazada tiene una salida diferente a su salida desplazada nomás, entonces, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, lo que les dije hace rato? Yo quiero la entrada de, o sea, yo quiero la salida, perdón, de lo que tengo cuando tengo un impulso en este punto. Bueno, yo no tengo la representación de eso en términos de estas señales de acá. Entonces lo que voy a tener que hacer en el mundo real es una medición. Entonces para este punto voy a tener que hacer una salida más, una medición más. Y después, ¿qué pasa si tengo uno que está hacia acá? ¿Verdad? Voy a tener que hacer otra medición más. Si tengo otra señal de impulso unitario desplazada, otra vez uno más, voy a tener que hacer otra medición más. Y lo que pasa es, sí, lo que se van a dar cuenta que va a pasar, es que van a necesitar hacer infinitas mediciones para poder salir, para poder sacar todas las salidas de este sistema. Entonces, que un sistema sea lineal es genial, muy bueno, pero no es suficiente para nosotros. Entonces vamos a pasar al tema de hoy, que van a ser los sistemas LTI. Los sistemas LTI son sistemas que son lineales, pero también son invariantes en el tiempo. Y eso nos va a ayudar mucho a nosotros. Vamos a ver entonces lo de hoy, ¿sí? Ahí está. Entonces, ¿qué nos hace, en qué nos ayuda que un sistema sea LTI? Bueno, primero en la linealidad, ya hablamos de eso. Yo le meto a la entrada una combinación de entradas que yo conozco y de las cuales yo tengo su salida, ¿verdad? Y yo sé ya cuál va a ser la salida de esa entrada que es una combinación. ¿Está bien? Eso es más significa. Tipo, si yo tengo una combinación de entradas conocidas con salidas conocidas, ya puedo sacar esa salida sin hacer más mediciones, lo que es genial. Sin embargo, no conozco siempre las entradas, ¿verdad? Entonces ahí entra la invarianza en el tiempo. Si yo tengo un sistema invariante en el tiempo, yo hago un desplazamiento de mi entrada y eso es lo mismo a hacer un desplazamiento de mi salida. Entonces, combinando esas dos cosas y recordando lo del impulso unitario, nosotros tenemos
que cualquier señal nosotros podemos encontrar su salida utilizando solamente la salida del impulso unitario. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, acá está la deducción más o menos, yo no voy a hablar de eso en mucho detalle, pero les voy a decir que todo esto de acá se concluye a esta ecuación que está subrayada en rojo, que tiene un nombre en particular. Pero básicamente nos dice que la salida para cualquier sistema LTI, o sea, lineal invariante en el tiempo, va a ser igual a los pesos de la señal, o sea, cuánto vale en cada punto, multiplicado por la salida del impulso unitario, que es esta h, desplazada en cierto valor k, o sea, el valor en el que estamos evaluando a la x. ¿Está bien? Entonces eso puede parecer mucho para asimilar así de una, ¿verdad? Pero básicamente significa, bueno, ¿cuánto vale x en cero? Este valor vale. ¿Cuánto es la salida de el impulso unitario? Esta es la salida. Entonces x de 0 por esa salida me da un término, una sumatoria. Después x de 1 por la salida de ese desplazado en 1 me da el otro término. Y así sumo todo, tengo la salida en todos los puntos. Esto es un tema, ¿verdad? Pero después va quedando más en la cabeza a medida que van asociando a lo que vamos viendo, ¿verdad? Bueno, el nombre de esta sumatoria de acá es suma de convolución y para corto siempre le llamamos convolución. Y en el caso continuo tenemos exactamente lo mismo, se puede deducir, ustedes pueden hacer si quieren. Yo no voy a estar haciendo eso para no aburrirles y para no confundirles. Pero básicamente esta sumatoria, llevado al caso infinitesimal, se vuelve una integral. Y la integral es de menos infinito hasta infinito de x de tau por delta de t menos tau diferencial tau. También tiene el mismo símbolo, solo que son señales continuas. Entonces vamos a ver un poquito en cómo se ve esto, si es que hacemos esta operación así manualmente. Vamos a hacer entonces ahora esta operación manualmente, ¿está bien? Yo tengo acá h de n, yo tengo acá x de n, les dibujé así para que vean, y tengo acá x de k. Acá ya cambió mi eje, y eso va a ser muy importante para nosotros, porque ahora vamos a entender más o menos cómo funciona la convolución en forma gráfica, ¿está bien? Bueno, a ver, como ya tenemos x de k, el otro término de nuestra sumatoria es h de n menos k. Entonces, para conseguir h de n menos k, vamos a ver como si fuera que una señal continua nomás primero, ¿verdad? Creo que eso nos va a ayudar un poquito. Ok. Digamos que esto sea k, ¿verdad? Entonces, ahí ya tengo toda la ayuda de memoria, así que no. O sea, tengo el gráfico. Bueno, vamos a hacer así manualmente. Entonces, digamos que esto es h de k y k tiene esta forma más o menos, solo que en el caso discreto, ¿verdad? Luego, si yo quiero h de k más n, porque yo necesito h de n menos k, ¿verdad? Entonces, h de k más n se va a ver de esta forma. Voy a borrar un poquitito. Voy a poner en verde. Así más o menos. Este va a ser h de k más n. ¿Y dónde está n? ¿Qué valor tiene n? Bueno, yo lo que sé es que este tiene valor menos n. Bueno, eso es lo que sé. Luego, si yo hago una inversión en el tiempo, ahí yo voy a conseguir que esto se va a ir para este lado, así, y me va a quedar h de menos k más n. Y ahora
esto está centrado en n positivo, ¿verdad? Así. Porque cuando esto se vuelve 0, eso es lo importante. Recuerden que acá esto tenía este valor cuando k era igual a 0. Acá esto tiene este valor cuando esto de acá adentro es igual a 0. Eso ocurre en k igual a menos n. Y acá esto se vuelve 0 cuando esto de acá adentro se vuelve 0, ¿verdad? Y eso ocurre cuando k es igual a n ahora. Por eso que se ve así. Entonces, esta sería la señal h de menos k más n. Pero ese valor de n puede valer valores positivos, puede valer valores negativos, y lo que va a estar pasando cuando eso ocurra es que voy a tener algo así. Acá es h de n menos k es lo mismo k menos n, o sea, menos n. N menos k es lo mismo que menos k más n. Bueno, creo que con eso no hay problema. Pero básicamente, acá tenemos el eje de k y vamos a ver cómo va cambiando esta señal a medida que cambiamos n. Entonces, a medida que n es más negativo, va a estar más hacia la izquierda. Y a medida que se va volviendo más positivo, va a ir corriéndose hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo con esta sumatoria de valores. Vamos a estar corriendo desde valores de n negativos hasta valores más positivos. ¿Ok? Entonces, gráficamente eso es lo que ocurre. Ahora vamos a ver el ejemplo que les preparé ahora y vamos a ver cómo va ocurriendo eso de una forma más sencilla. Bueno, ahí está. Este es mi amigo hn-k, ¿verdad? Que tenemos que usarle. Vamos a ponerle acá y vamos a empezar nuestro trabajo acá. Nosotros queremos i de n y nosotros ahora estamos usando un valor de n igual a ver, ahora mismo estamos usando un valor de n igual a menos 1, menos 2, menos 3. ¿Ok? Menos 3 estamos usando, porque recuerden, esto era cuando n vale 0 y ahora n vale menos 3, entonces está desplazado en este punto de acá. Y lo que nos va a dar esto va a ser el resultado acá, ¿ok? En este punto, porque este es el eje K y este es el eje N. Este eje K es un eje auxiliar para hacer esta sumatoria de acá, esta de acá, la de convolución, y el eje N es el verdadero eje que yo quiero usar al final para mi señal al final, ¿verdad? La que realmente estoy usando. Entonces, claramente acá el producto de esta señal con esta señal es 0, entonces ya puedo anotar eso, ¿está bien? Y para valores más pequeños también va a ser 0. Entonces acá también vale 0. Después vamos a hacerle correr a nuestra señal un poquito. Acá, después acá, después acá. Para todos esos valores de n vamos a tener que va a valer 0 nuestra sumatoria hasta que llegamos al primer valor en el que nos va a valer 0, ¿verdad? Va a ser acá. Entonces ahí yo le puse la magnitud de medio grande, ¿verdad? Le puse bien alto, pero vale 1, ¿verdad? Entonces yo tengo ahí 10 por 1 en mi primer elemento cuando n vale 0. Entonces vamos a escribir eso. 10 por 1 me va a dar 10. Así básicamente se va a ver. Y después vamos al siguiente elemento. Ok. Ahí tenemos 10 por 1 y ahora vamos al siguiente valor de n. Tenemos 10 por 1 y 3,7 por 1. Tenemos que sumar esos dos porque esto es una sumatoria del producto. Entonces 10 por 1 más 3,7 por 1 va a ser 13,7. Va a ser más o menos hacia acá, ¿verdad? 13,7. Pongámosle que es ahí. Luego vamos a correr de vuelta nuestra señal. 10 por 1, 3,7 por 1,
y luego 0,5 por 1 también tenemos que sumar. Entonces va a ser, en este valor de n, ahora mismo es 2, ¿verdad? Acá también es 2, n igual a 2. Tenemos 10 más 3,7 más 0,5. Entonces 3,7 más 0,5 va a ser 4,2. Entonces 14,2. Tengo que achicar un poquito porque si no, no se va a notar la diferencia. Hasta ahí, ya está ahí más o menos. Bueno, y después por último tenemos, a ver, acá vamos a hacer para n igual a 2, vamos a hacer para n igual a 3 y nos va a quedar que la sumatoria va a dar lo mismo porque este término es 0, entonces más o menos se va a quedar por ahí, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña modificación entonces. Bueno, está bien así, no importa. Aunque modificando me vaya a complicar más. Ahí más o menos va a tener el mismo valor. Vamos a hacerle a este un poquito más bajo. Pongámosle que va hasta ahí nomás. Este va hasta ahí más o menos. Ahí está. Entonces ahí vale lo mismo estos dos de acá. Vamos al siguiente. Para el siguiente valor, el 10 ya va a salir afuera. Y me va a quedar la sumatoria de 3,7 más 0,5. Entonces eso va a disminuir muchísimo mi sumatoria, se va a volver 4,2 y por tanto se va a ir acá abajo. Si esto fuera 5, entonces acá más o menos 4. Ahí. Después para el siguiente valor tenemos que desplazar de vuelta esto un poquito. Ahí solamente ya me queda 0,5. Entonces acá esto vale 0,5, es re pequeñito. Y para el siguiente creo que es bastante sencillo ver que va a valer todo 0, ¿verdad? De ahí en más ya va a valer todo 0. Entonces, a ver, dígame, ¿hay alguna duda sobre cómo se hace la convolución entre dos señales? La convolución, si no recuerdan, es esta sumatoria de acá, en la que yo hago el producto entre las dos señales con cierto desplazamiento y todo eso, y voy sumando esos productos. ¿Se entiende o fue muy rápido? Porque yo creo que tal vez me fui un poco rápido. No sé, dígame usted. Ok, entonces eso sería el método gráfico. Pero ustedes tienen una ventaja. Para señales discretas no necesitan usar el método gráfico. Genial, ¿verdad? El problema es que para señales continuas sí necesitan usar el método gráfico, pero para señales discretas no. Entonces ahí tenemos una parte buena y una parte mala, ¿verdad? Pero bueno. ¿Y por qué digo eso? Porque para señales discretas, a ver, primero vamos a hacer esto. Para señales discretas, ¿recuerdan eso que nosotros hicimos hace rato de representarle a una señal como una especie de vectorcito o algo así? Bueno, si mi señal discreta tiene una cierta longitud razonablemente corta, como estas dos de acá, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo agarrar, por ejemplo, h de n y representarle como un vectorcito, ¿verdad? De esta forma. Le voy a poner acá, el término central vale 10, después vale 3,7 o 3,7. Voy a usar la notación americana porque en la calculadora todos usamos eso, ¿verdad? Y después en MATLAB y eso también, así que no suele ser un problema. Pero bueno, voy a usar así. Después x de n va a verse de esta forma.
va a tener su término central 1, después 1, 1, 1, ¿verdad? Así. Y luego, si yo quiero la convolución de esos dos, es análoga a lo que sería el producto entre dos polinomios. Entonces tengo que hacer el producto elemento a elemento y tengo que recordar nomás cuál es el elemento central. Vamos a ver eso ahora mismo. La convolución de x de n con h de n, entonces yo la voy a obtener de este producto. Voy a hacer, recordando que 10 es el término central, 3,7, 0,5, 0, y luego acá 1, 1, 1, 1, ¿verdad? ¿Cómo yo hago el producto entre dos polinomios? Muy sencillo. Acá, producto, ¿verdad? Entonces vamos a tener acá 1 por 0, 1. Después 0,5, 3,7, 10. ¿Ok? Dejamos un espacio, vamos al siguiente elemento. Ahí me va a quedar 0, 0,5, 3,7, 10. Dejamos un espacio, vamos al siguiente. 0, 0,5, 3,7, 10. Y luego, por último, dejamos un último espacio, pero vamos a recordar que este es el término central. Eso nos va a servir porque acá vamos a tener 0, 0,5, 3,7, 10. Es importante que este es el término central porque acá, término central por término central no va a causar ningún desplazamiento, entonces este de acá, esta columna de acá representa a lo que es el término central. Si es que este fuera, entonces sería este por este, me da en la segunda fila sería esta la columna del término central. Pero esta es ahora porque estos son los dos términos centrales. Bueno, entonces vamos a hacer esa sumatoria y vamos a ver si nos sale lo mismo que lo que obtuvimos recién. Tenemos que hacer la suma acá me queda el término central 10, ¿verdad? Acá me queda 13,7, acá me queda 14,2 dijimos que era, ¿verdad? Sí. Después acá tenemos de vuelta 14,2, acá tenemos 4,2, 0,5. Y acá puse 1, pero era 0. 0, 0. Entonces, ¿se corresponde esto con lo que nosotros hicimos recién gráficamente? Sí se corresponde, porque este era 10, este de acá, este era 10, este era 13,7, este era 14,2, 14,2, después 4,2, 0,5, 0. Entonces parece que salió bien nuestra convolución de ambas formas. Solo que en el mundo discreto tenemos esta alternativa cuando las señales tienen una longitud no tan larga. Y en el mundo continuo tenemos que hacer el método gráfico que a alguno le habrá dado vuelta a la cabeza cuando estábamos haciendo esto, porque en serio es la primera que hacemos, es un poco complicado, ¿verdad? Es normal eso. O sea, ya no preocupar. Entonces, la semana pasada nosotros habíamos visto este mismo sistema. Nosotros vimos este mismo sistema en un circuito capacitivo, ¿verdad? Con una resistencia, un circuito RC. Y nosotros dijimos algunas cosas que esta era la salida o lo que sea. Bueno, quiero mostrarles más que ese es un sistema LTI, porque efectivamente vamos a ver después que si es que nosotros tuviéramos más puntos y todo ese tema, esto se ve más o menos de esta forma. O sea, acá más o menos esto sube de repente, así, y después baja exponencialmente así, bastante fuerte, ¿verdad? Entonces esto va acá, así se va, y después viene así. Como un capacitor cualquiera, al que nosotros tenemos la respuesta al impulso y tenemos un voltaje que le estábamos metiendo, le metimos ese voltaje, se empezó a cargar, le soltamos el voltaje, se empezó a descargar. Es exactamente el mismo sistema que ese circuito RC que vimos la vez pasada. Bueno,
O incluso este 10 puede ser un voltaje inicial, más también. Eso ya es cuestión del sistema que ustedes tengan, ¿verdad? Y las condiciones iniciales y todo ese tema. Bueno, entonces, para continuar, vamos a ver el caso continuo. Ahora, con la misma señal, ¿verdad? Solo que ahí ya les puse varias cosas. Vamos a ver. La verdad que quería mostrarles sin esa señal ya puesta ahí, pero bueno. Básicamente ahora tenemos lo mismo, solo que en vez de darle un cuadradito, una señal cuadradita así de entrada, le estoy dando primero una rampa y después una señal cuadradita, ¿verdad? Entonces esa es la única diferencia ahora. Y también que estamos en el dominio continuo, ahora estamos con señales continuas ahora. Entonces, este sería la respuesta al impulso. Cuando nosotros le pasamos un impulso a nuestro capacitor, nos saca algo como esto. Y esto sería la entrada que le queremos meter ahora. ¿Está bien? La función representada por esto. Bueno, voy a mirar el chat. ¿Hay alguna duda por ahora o todo bien? Ok. Nadie dice nada, entonces asumo yo que todo bien y voy a continuar. ¿Está bien? Bueno, tenemos ahora esto. Hacemos lo mismo que hace rato, pero vamos a hacer un pequeño dibujo para recordar más otra vez, por si acaso. Pues yo tengo acá mi señal. Esto era x de t. Ah, ahora vamos a hacer al revés. Eso sí, eso sí. Me olvidé de mencionarles. La convolución es muy buena porque es una operación conmutativa. Eso quiere decir que es lo mismo hacer x en convolución con h que hacer h en convolución con x. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que no importa cuál sea la señal que yo estoy desplazando acá de izquierda hacia derecha. ¿Está bien? Puede ser la señal de x o puede ser la señal de h. En este caso habíamos dejado la señal de x ahí quieta y habíamos desplazado la señal de h. Sin embargo, ahora vamos a hacer al revés. Vamos a desplazar la señal de x desde la izquierda hacia la derecha para ir hallando la salida. Entonces vamos a ir a eso. Mi señal x ahora se ve así. Y si yo quiero x de k, eso se va a ver así nomás también otra vez. Genial. Pero ahora si yo quiero x de k más t, k no es una buena variable para el tiempo continuo, porque no usamos k, usamos tau nosotros. Tau. Pero digamos que ahora quiero tau más t. Entonces, tau más t. Vamos a tener el eje acá. Esto va a ser x de tau más t. Y esto va a ser el eje que representa a t. A t. Ok. Luego voy a hacer una inversión en el tiempo y me va a quedar del otro lado. Vamos a poner en amarillo ahora. ¿Sí? Habrán notado esto este negativo. Lo siento por haber dicho más, pero bueno. Ahí está. Si hacemos una inversión en el tiempo, acá vamos a tener t, ahora sí. Y en amarillo tenemos la señal x de menos tau más t. ¿Ok? Y nosotros vamos a ir variando los valores de t desde valores negativos hasta valores positivos. Vamos a ir moviendo así. Ok. Bueno, vamos a borrar un poquito esto. Voy a encender mi capa auxiliar. No se prendió. Vamos a encender otra vez. Ahí está. Bueno, entonces tenemos que la parte en lila se fue así de este lado y la parte en amarillo se fue del otro lado. Y para nosotros tener x de t menos tau, podemos agarrar directamente esta expresión de acá y evaluar
todas las t's y cambiarles por t menos tau, ¿verdad? Entonces, esta parte de acá, bueno, se va a volver un poco confuso, pero básicamente hay que recordar nomás que la parte en lila pasó de tener ahora una función de la forma t a una función de la forma t menos tau. Y la parte en amarillo valía 1 y ahora vale 1. Así de sencillo. Entonces vamos a ver qué pasa acá. Vamos a moverle a esta señal un poquitito, porque en toda esta zona va a valer 0, pero a partir de acá va a empezar a valer algo distinto de 0. Bueno, entonces vamos a anotar eso en nuestra señal I. Todo esto va a valer 0, pero acá va a empezar a valer algo distinto de 0. Okay. Entonces vamos a hacer en lila esa parte, ¿sí? Primeramente, esta integral, como en este valor de tau menor a 0, la señal h vale todo 0, ahí no vamos a integrar, ¿verdad? Porque vamos a ver la integral. La integral es de menos infinito hasta infinito de x de t menos tau por h de tau diferencial tau, ¿verdad? Esa es la integral. Sin embargo, como esta señal h antes de tau igual a 0 vale todo 0, entonces acá este límite inferior vamos a hacerle que sea 0. Y luego esta señal en celeste, para valores mayores a t, va a ser todo 0. Entonces, esta integral va a ir solamente hasta t. Si alguien tiene una duda con eso, por favor interrúmpame, ¿sí? Entonces, esa va a ser la primera integral. ¿Y hasta cuándo va a valer esa integral? Bueno, eso es algo que tenemos que analizar de esta forma. Esa integral va a ser válida para el resultado de y, ¿verdad? Desde que entramos acá, desde que entramos hasta que lleguemos al límite en el que las cosas van a cambiar. ¿Está bien? Entonces eso va a valer desde t igual a 0 hasta t igual a 1. Y después de eso ya van a cambiar las cosas. Entonces yo solamente puedo hacer que eso valga desde t igual a 0 hasta t igual a 1. ¿Está bien? Entonces vamos a dejarlo en t igual a 1. Ahí. Y vamos a anotar eso acá. Vamos a borrar esto porque está un poco grande. Y vamos a anotar que esto va a ser i de t. Y vamos a poner que de t igual a 0 hasta t igual a 1 vamos a tener esta integral que va desde 0 hasta t. Escuché el chat, voy a mirar un poco. ¿A qué me refiero cuando decís que van a cambiar las cosas? Bueno, te voy a explicar. Van a cambiar las cosas porque va a empezar a tener otro trozo de la señal. ¿Entendés? O sea, la señal cambia ya cuando entra la otra parte. Pero vas a entender mejor cuando terminemos con esta primera parte, ¿está bien? Vamos a hacer esto primero y después vamos a hablar de lo otro. Bueno, entonces en este intervalo sabemos que nuestra señal x de t menos tau vale t menos tau. Entonces el producto entre t menos tau por, y acá tenemos h de tau. H de tau vale esto, pero básicamente en vez de la t tenemos tau. Entonces va a ser 10 por e a la menos tau. Y noten que yo no estoy agregando u de tau, porque u de tau es lo que hace que esto valga 0 en esta parte, que valga cosas distintas de 0 en esta parte. Entonces eso ya lo tuve en cuenta cuando tuve en cuenta la integral desde 0.
¿está bien? Por eso es que no le considero u de tau. Bueno, diferencial tau. Ok. Entonces, por suerte, yo acá tengo una ayuda a memoria que ustedes también van a tener porque van a tener que usar tablas de integrales para esta materia. Y vamos a integrar esto de acá, ¿verdad? Vamos a tener la integral de la t podemos sacar afuera porque diferencial tau es esto. La t y el 10 podemos sacar afuera para la primera parte. 10 por t por la integral desde 0 hasta t de e a la menos tau diferencial tau. Más, y después podemos sacar el negativo y 10 y nos quedaría menos 10 por la integral de tau por e a la menos tau diferencial tau desde 0 hasta t. Finalmente, todo esto va a ser igual a ver, la integral de esto tengo acá y a ahora vale menos 1. Entonces yo tengo menos 1 por e elevado a la menos tau. Bueno, entonces va a ser menos 10 por t por e elevado a la menos tau que tenemos que evaluar en 0 y en t. Entonces, ¿cuándo va a salir eso? Bueno, vamos a evaluar, ¿verdad? E elevado a la menos tau. Primero en t va a ser e elevado a la menos t menos e elevado a la 0 va a ser 1, entonces menos 1. Ahí, básicamente. Eso es el resultado de esta integral de acá. Luego, menos 10 por, acá tenemos el resultado de esta integral de acá, ¿verdad? Entonces, esta integral de acá, tenemos tau por e elevado a la menos tau, sería x por e elevado a la menos x. Menos 1 al cuadrado no cambia el signo. E elevado a la menos x se queda ahí. Entonces vamos a tener e elevado a la menos tau por, acá tenemos menos tau menos 1. Todo eso tengo que evaluar en 0 y en t. Okay. Genial. Entonces, vamos a ver. Acá teníamos este signo negativo, le puedo cambiar ahí, me quedaría 10t por 1 menos e a la menos t más, y acá puedo sacar también un negativo. Vean que este es negativo y este es negativo, entonces puedo sacar factor común negativo afuera. Me quedaría más 10 ahora, multiplicado por e a la t por 1 más t menos, esto es e a la menos t, perdón, ahí hay un negativo, menos e a la 0 por 1 más 0. Ok. Todo eso podemos resumirlo de cierta forma, porque esto es 1, ¿verdad? Y esto es 1 por 1, que al final se vuelve 1, no solamente. Entonces todo esto de acá se vuelve 1. Y después nos quedaría 10 por todo esto, ¿verdad? Entonces vamos a escribir todo eso junto de vuelta. Nos quedaría que todo esto de acá debe ser igual a 10t por 1 menos e a la t negativo más 10 por e a la menos t más t por e a la menos t menos 1. Ok, entonces acá tenemos, creo que podemos simplificar un poquitito más, porque acá tenemos 10t
por menos e a la menos t. Acá tenemos 10 por t por e a la menos t. Entonces esos términos se pueden ir. Este término y este término se pueden ir. Finalmente me quedaría 10t más 10 por e a la menos t menos 10. Eso sería todo. Bastante complicado parece, pero no. Solamente por el hecho de que, o sea, por el momento yo creo que no se puede usar la HP porque, como ustedes saben, en la HP pues pueden escribir documentos de texto y cosas así, entonces eso no se permite. Solamente por eso, ¿está bien? Vamos a hablar después con la profe de eso, supongo, pero si es que es un problema, normalmente no se permite. Entonces, no se preocupen que en la grabación va a estar todo y en serio que voy a alzar lo más rápido que pueda. Y si es que me tardo, díganme nomás y voy a intentar hacerlo lo más rápido que pueda. Entonces, para este intervalo de valores, tenemos que nuestra señal va a verse como 10 por t más e a la menos t menos 1. Así. Ok. Luego, tenemos que ir al siguiente intervalo de valores. Vamos a tener esto de acá, z más. Entonces, de ahora en más, vamos a ir a valores más altos de t y vamos a estar haciendo la integral desde t igual a 1 hasta, o sea, vamos a pensar, ya pasé esta parte, ¿verdad? Ya pasé t igual a 1 y ahora tengo que hasta t igual a 2, t igual a 3 va a tener valores todo esto, ¿verdad? Y después de eso va a cambiar otra vez la cosa. Entonces, en ese intervalo de valores me interesa desde t igual a 1 hasta t igual a 3. Todo esto va a tener cierto valor distinto. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, vamos a ver ahora en una integral, ¿verdad? Vamos a ver primero, vamos a poner en color verde esta parte. Desde 1 hasta 3. Hasta 3 tiene que ser. Sí. Desde 1 hasta 3. Ha sido grande está esto el pedo. De 1 a 3. Primero de nada vamos a tener la integral de desde, a ver, ¿desde dónde hasta dónde yo tengo que considerar esta pendiente? Tengo que considerar desde t menos 1, que sería en esta línea, desde esta línea de acá, hasta esta línea de acá solamente tengo que considerar esa pendiente de ahí. Entonces, eso es desde t menos 1 hasta t. Entonces vamos a hacer ahora la integral desde t menos 1 hasta t de lo que era la función ahí, que era igual a t menos tau multiplicado por e a la menos tau, diferencial tau. Pero ahora le tenemos que sumar el término de lo que está en amarillo. Y lo que está en amarillo va a ser la integral de, esto vale 1, el otro vale e a la menos tau, pero esto va desde 0 hasta t menos 1. ¿Está bien? Entonces continúa desde este punto hasta el tiempo 0. Entonces, desde 0 hasta t menos 1, vamos a tener la integral de 1 multiplicado por e a la menos tau, diferencial tau. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos eso, básicamente. Y tenemos que hacer otra vez la integral, ¿verdad? Que gana. Pero bueno, vamos a hacer.
Entonces, primero vamos a tener la integral de x por t por esto de acá, que sería menos e elevado a la menos tau, eso evaluado en t menos 1 y en t. Luego vamos a tener la integral de esto de acá arriba, y eso va a tener un menos 1, básicamente positivo se va a volver. Ok. Ok. Si mal no recuerdo, eso de ahí me va a salir e elevado a la menos tau multiplicado por 1 más tau. Porque un negativo sale afuera, esto tiene un negativo enfrente, este de acá, y por tanto ahí me quedaría que eso se va a integrar también desde t menos 1 hasta t. Y luego por último vamos a tener esta integral, esa es bastante sencilla. Sería negativo de e elevado a la menos t, o sea, a la menos tau, evaluado en 0 y t menos 1. ¿Ok? Entonces eso sería en el intervalo desde 1 hasta 3. Vamos a poner todo en el mismo color para que no se confunda, ¿verdad? Esto sería de 0 a 1. Esto sería válido. De 1 a 3, esto sería válido. Y luego nos falta de 3 a infinito. ¿Está bien? Entonces ya nos falta saber más qué es lo que queda después. Y les digo una cosa, realmente sacar bien estos intervalos, sacar bien las funciones que van en las integrales, yo creo que valdría la mayor parte de los puntos. No se tienen que preocupar mucho si es que al final, entre tanta álgebra, se pierden. Yo personalmente, y creo que la profe también, vamos a valorar más que sepan el método para llegar a la respuesta, a que se equivoquen hallando el resultado. Obvio, el resultado vale algo, pero no va a ser el 100%. Entonces ustedes tienen que manejar bien el método, ¿está bien? Y eso les digo solamente porque después, esto de acá que les voy a dejar es cálculo nomás ya, ¿verdad? Álgebra nomás ya es. Pero bueno, si quieren hacer, hacemos sin problema también. No quieren más que se pierdan. Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente paso. El siguiente paso es cuando esta señal de acá, la que vale 1, el escalón, ¿verdad? Ya pasó el eje de tau igual a 0 y se fue hacia acá. Entonces vamos a escribir un poquito dónde estamos así. Ahí estamos en que esto va desde acá hasta acá y esto vale t menos 1 y esto va desde acá hasta acá y eso vale, esto es t menos 2, esto es t menos 3, t menos 3. Entonces la integral de ahora va a ser súper sencilla. O sea, no va a ser súper sencilla de hacer, ¿verdad? Pero va a ser súper sencilla de entender. Va a ser la misma integral de hace rato. Esto de acá, t menos tau, e a la menos tau, diferencial tau. Para todo eso es lo mismo. Pero ahora el otro término no va a ir desde 0, va a ir desde t menos 3 hasta t menos 1. Y eso va a ser de 1 por e a la menos tau, diferencial tau. ¿Está bien? Y con esto van a hallar la respuesta de lo que tenían hace rato. Pero adivinen que ustedes ya integraron todito lo de esto acá, ¿verdad? Entonces lo único que tienen que cambiar es los límites de integración. Entonces la respuesta de esta parte va a ser toda esta respuesta en lila, ¿verdad?
Vamos luego a poner en lila también. Por menos e elevado a la menos tau evaluado en t menos 1 hasta t más esto de acá. Incluso si ya tienen la expresión todo evaluado en t, tipo les va a ayudar mucho esto, así que así. Entonces finalmente con eso ustedes ya tienen toda la señal i, porque la señal i va a verse de esta forma. I de t va a ser igual a 0 para t menor, menor a 0, ¿verdad? Después va a valer esta expresión 1 cuando t valga entre 0 y 1. Después va a valer esta expresión 2 cuando vaya entre 1 y 3, ¿verdad? Y por último va a valer la expresión 3 entre 3 e infinito. ¿Está bien? ¿Alguna duda sobre el ejercicio, sobre la forma de hacer la convolución y todo eso? ¿O se está entendiendo? Ok. Mucho silencio, chicos. Por favor, si es que tienen dudas, díganme. Sí. No quiero que nadie se quede atrás porque, a ver, me gustaría nomás que en clase ya vayamos aprendiendo y que después cuando estudien sea súper sencillo. Bueno, eso no. Bueno, entonces vamos a dejar esto atrás y hacer unos cuantos ejercicios para asentar un poquito lo que sabemos, ¿verdad? Ok. Entonces, también con el método gráfico a veces podemos medio pillar más o menos cómo se va a ver nuestra señal, ¿verdad? No hace falta que estemos pensando muy seriamente a veces en la integral solamente y que tengamos que hacer todo analíticamente. Eso no es tan así. A ver, esto sería x de t, ¿verdad? Después sería t, esto sería h de t, vamos a hacer. H de t va a ser un escalón menos un escalón desplazado en 3. Entonces básicamente se va a ver de esta forma. Voy a hacer más grande. Ahí, ahí. Se va a ver como un escalón hasta cierto punto y después le resto un escalón, entonces se va a ver así. Y esto va a pasar en t igual a 3. Ok. Esto en celeste es h de t. Entonces, ¿cómo va a ser la convolución de estos dos que va a darnos la salida? Vamos a decir que la salida está anaranjada. Y de t va a ser igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de x de t, perdón, x de tau por h de t menos tau, diferencia de tau. Bueno, entonces estos son todos escalones unitarios. Eso quiere decir que en todo punto tienen magnitud 1 solamente cuando no tienen magnitud 0, ¿verdad? Y vamos a pensar cómo va a verse, ¿verdad? Entonces, para hacer eso, nos gustaría hacer lo mismo que habíamos hecho hace rato.
Nos gustaría tener nuestro escaloncito, ¿verdad? Ahí en verde. Eso sería x de tau ahora. Y el eje que vamos a usar va a ser tau, ¿verdad? Porque estamos haciendo la convolución. Y ahora tenemos un escaloncito acá en celeste, un cuadrado, ¿verdad? Que se va a ir moviendo hacia la derecha. Voy a hacer una capa auxiliar acá. ¿Sí? Y ahí vamos a hacer este movimiento, ¿verdad? Ok. Entonces este sería el eje de t. Y vamos a tener acá abajo la salida. Sí. Bueno. Entonces lo que queremos ir haciendo va a ser ir moviendo este escaloncito de acá, ¿verdad? Y se va a ir moviendo de izquierda hacia derecha. Y lo que vamos a ver es que obviamente acá en la salida vamos a tener que, antes de que lleguemos a t igual a 0, esto va a ser todo 0, ¿verdad? Entonces nosotros ya podemos esperarnos más o menos cómo se va a ver esto. Después, cuando estemos avanzando, esto va a tocar en cierto punto ahí, este punto de acá. Y de ahí en más vamos a ir sumando todo lo que se intersecte acá. ¿Ok? Entonces acá se intersecta un área. Y esa área tenemos que sumar para dar la respuesta a este punto de acá. Entonces, ¿cuánto va a valer esa área? Esa área va a valer t por 1. Entonces, para todos estos puntos de acá, la respuesta es que la magnitud en ese punto va a ser t. ¿Está bien? Entonces, si eso es cierto para todos estos puntos mientras se está intersectando, es interesante que la... a ver, esto es t, esto tiene que ser t también. Así más o menos. La pendiente que vamos a ver acá va a ser una pendiente de 45 grados. ¿Está bien? Hasta cierto valor. Ahora, ese valor va a ser el que vamos a obtener cuando... Esperen un segundo, ahí. Cuando esto se corra completamente hacia la derecha, en cuyo punto va a ser el último punto en el que vamos a tener que el área de esto va a ser t por 1, ¿verdad? Este es el último punto en el que eso va a ser cierto. Ahí, este va a ser el último punto. Y después de eso, cuando el cuadradito ya pase ese límite, el área que van a tener que se intersecta va a ser esta área de acá. Y esta área de acá es simplemente el área de este cuadradito. Y eso ya es un valor constante. Entonces, esta señal se va a ver de esta forma. ¿Está bien? Sin embargo, nosotros podemos hacer eso en el mundo de la integral, ¿verdad? Lo que va a pasar es que en la integral vamos a tener que separar esto en tres intervalos de vuelta. Uno va a ser de menos infinito a 0. Y ahí nosotros sabemos que i de t vale 0. Luego vamos a tener que de 0 a 3 va a ser, porque el ancho de este cuadradito es 3. Pues. Vamos a tener que i de t va a ser básicamente igual a t. Y finalmente de 3 a infinito, i de t va a valer igual al área de este rectángulo.
El área de ese rectángulo es 3 por 1, entonces va a ser 3. ¿Está bien? Y ahí ya tenemos nuestra señal, que vimos solamente usando un método gráfico sin tener que hacer la integral. Sin embargo, podíamos hacer la integral sin problema, ¿verdad? Si es que intentábamos hacer la integral, nosotros no notamos eso que les acabo de mostrar. Es bastante sencillo. Yo tengo que sacar estos intervalos de acá sí o sí, pero voy a tener que calcular la integral, ¿verdad? Entonces acá la integral va a ser desde menos infinito hasta 0 de alguna señal u de t, pero esto vale 0 por algo, ¿verdad? Diferencial tau, u de tau. Como esto vale siempre 0, entonces todo esto se vuelve 0. 0 por algo igual a 0. Genial. Para este segundo caso tenemos que hacer la integral desde... A ver, vamos a hacer un pequeño gráfico, ¿verdad? Ese es el caso que tenemos. Cuando t vale entre 0 y 3, ¿verdad? Entonces la integral ahí va a ser desde 0 hasta t, porque esa es la intersección. Va a ser desde 0 hasta t, va a ser la integral de 1, que es la señal en celeste, por 1, que es la señal en verde, diferencial tau. Y eso finalmente va a ser igual a t. Entonces ahí me queda t. Y luego, para cuando ya esté adentro, vamos a tener la integral cuando esté acá adentro, vamos a tener la integral desde t menos 3 hasta t, que básicamente me va a hacer la integral de 1 por 1 nomás otra vez, así que diferencial tau, y eso me va a dar básicamente t menos 3, que al final va a ser igual a 3. Ahí está. ¿Qué tal con eso? ¿Se quedó bien? O sea, ¿se entendió todo? Espero que sí, ¿verdad? Y si no, me dicen más. Bueno, ya lo vimos bastante, así que vamos a terminar rápido, ¿verdad? Les voy a mostrar esto de acá. Nosotros habíamos visto que, a ver, nosotros habíamos visto ya antes que x evaluado en t0 era lo mismo que el producto de x de t por delta de t menos t0, ¿verdad? No sé si eso fue cierto o no, que ya vimos, no recuerdo también, pero creo que sí. Sí, vimos eso. Sin embargo, lo que no vimos es a qué es igual la convolución de esto, ¿verdad? O sea, a lo que me refiero es que algo que no habíamos visto, pero creo que ya mencionamos en esta clase, es que x de t va a ser igual a la convolución de x de t con delta de t. Y eso ocurre porque eso no es nada más ni nada menos que la integral de x de tau por la delta de t menos tau. ¿Y eso qué es lo que es? ¿Verdad? Eso es el impulso unitario desplazado en todos los valores de tau, desde menos infinito hasta infinito. Entonces lo que yo estoy haciendo básicamente es una sumatoria de todos estos elementos de acá, básicamente, ¿verdad? Estoy haciendo una sumatoria de todo eso, evaluado solamente en uno, y me queda así para cada tau, cada valor de x de t. Entonces eso es interesante porque ahora vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a hacer algo parecido. Vamos a hacer la convolución de estas dos señales de acá. ¿Ok?
Entonces vamos a ver qué ocurre. Si yo hago la convolución de x de t con h de t, en este caso de acá, eso va a ser igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de x de t, perdón, x de tau, por h de t menos tau, diferencial tau. Okay. Eso va a seguir siendo la integral de esto, x de tau, por delta d, y ahora lo que tenemos que cambiar, porque esto era delta de t menos 2, entonces la t lo que tenemos que cambiar por t menos tau, y me queda t menos 2 menos tau, ¿verdad? Diferencial tau. Y si ahora esto no nos queda tan claro, lo que tenemos que pensar es, bueno, la pucha, ¿para qué valor de tau esto va a ser distinto de 0? ¿Verdad? Porque hay que recordar, yo estoy evaluando x en tau. O sea que el valor de x, yo no voy a poder identificar exactamente cuándo va a ser 0, cuándo no y todo eso, porque es una señal así que ni siquiera estoy considerando. Pero delta, yo sé que solamente es 1 cuando lo que tiene acá adentro es 0, ¿verdad? Entonces, eso yo tengo que encontrar dependiendo del valor de tau. Con eso voy a encontrar la respuesta de esto. Entonces, esto de acá es igual a 1 cuando tau es igual a t menos 2. ¿Está bien? Entonces, cuando tau es igual a t menos 2, esto de acá va a ser 0, acá adentro. Esto va a ser 1 entonces. Y yo voy a tener x evaluado en ese valor. Entonces, finalmente, la integral de esto se va a convertir en la integral desde menos infinito hasta infinito de x de t menos 2, diferencial tau. Pero x de t menos 2 no es una función de tau. Entonces esta integral se vuelve simplemente, o sea, esto sale nomás, ¿verdad? Se convierte en x de t menos 2, simplemente. Me parece muy tonto, ¿verdad? Pero es así de sencillo. Entonces cuando yo tengo la convolución entre una señal, voy a anotar eso, cuando yo tengo la convolución entre una señal y un delta desplazado en t sub 0, eso simplemente es la señal original desplazada en t sub 0. ¿Está bien? Así de sencillo. Y bueno, vamos a seguir usando esto que acabamos de ver acá para hacer estos dos ejercicios acá rápidamente. Y con eso vamos a terminar la clase de hoy, ¿está bien? Entonces vamos a hacer este primer ejercicio A, muy sencillo, porque nosotros vamos a tener h de t. A ver, ahí me dijo algo. Sí, o sea, supuestamente sí, ¿verdad? Pero en el libro creo que explica mejor ese tema, pero básicamente lo que tenés que saber es que, a ver, hay una explicación para esto, pero básicamente a lo que iba con esto es que es irrelevante, la tau ya desaparece supuestamente. Eso que me decís que hay, cierto, si yo hago la integral de diferencial tau de menos infinito hasta infinito, ¿verdad? Eso supuestamente me va a dar infinito menos infinito, ¿verdad? Pero no funciona tan así. Ahora el por qué no te puedo explicar directamente en la clase, pero lo que sí tienes que saber es que yo tengo la convolución de estos dos, es como este producto de acá, es el equivalente, ¿verdad? Solo que en vez de darte un solo punto, te da toda la señal. ¿Está bien? Esto de acá.
A lo mejor podríamos hacer con un cambio de variable y de esa forma no llego a esto. Ya que me hiciste dudar, vamos a intentar hacer eso. Voy a intentar hacer con un cambio de variable, entonces, mm, digamos que tau ahora vale q menos 2. Ok. Entonces diferencial tau es igual a diferencial q, y también vamos a tener que tau debe ser igual a, o sea, perdón, no, creo que con esos dos ya es suficiente, ¿verdad? Porque solo vamos a reemplazar la tau. Entonces ahí nos quedaría la integral desde menos infinito hasta infinito. Los límites de integración no cambian porque cuando tau tiene infinito, q también tiene infinito y todo eso, ¿verdad? Entonces ahí no hay variación. Pero acá yo voy a tener x de q menos 2 por delta de t menos q. La idea es que esto sea igual a t más q, ¿verdad? Entonces si esto tiene que ser igual a t menos q, entonces tengo que pasar la t del otro lado restando. Ah, esto tiene que ser positivo, ahí está. Q más 2. Genial. Ahí entonces nos quedaría esto, tiene que ser así. No, estaba bien lo que hice hace rato, Dios santo. Bueno, ahí está. Q menos 2 tenía que ser, ok. Me parecía loco porque el desplazamiento pues tiene que ser menos 2 en X. Entonces nos quedaría acá Q menos 2 y de esa forma ahí tenemos que, si esta es una nueva señal, pongámosle una señal, bueno, esto es una nueva señal que nosotros conocemos. Nosotros sabemos que X de Q menos 2 es el desplazamiento de X de T en, en 2 solamente, ¿verdad? Entonces esto sería lo mismo que la convolución entre x de t menos 2 en convolución con delta de t, ¿verdad? Y nosotros sabemos que eso debe ser igual a la señal original, por eso que vimos acá. X de t es igual a su convolución con un delta, ¿verdad? Entonces esto del final es igual a x de t menos 2. Por eso es que esto es cierto. Ahora, exactamente por qué esto es cierto es lo que todavía no les expliqué correctamente, pero voy a buscar la razón por la cual eso es cierto y les voy a explicar mejor después. O le pueden preguntar también a la profe. Yo creo que ella debería adentrarlo ya en esta parte también. Igual tenemos tiempo la próxima clase. Vamos más a seguir avanzando para no terminar muy tarde. Entonces, h de t es una cierta señal, genial. Y nosotros tenemos que x de t en este ejercicio es igual a delta de t más delta de t menos 1. Luego, como eso es cierto, yo también sé que la convolución es distributiva
y esa es una propiedad de la cual vamos a ir hablando más, pero básicamente si yo tengo que quiero la convolución entre estos dos amigos de acá, eso también va a ser igual a la convolución entre delta de t más delta de t menos 1 en convolución con h de t, y eso al final va a ser, a ver, la convolución de delta de t con h de t va a ser h de t, sabemos eso, más la convolución de delta de t con h, o sea, delta de t menos 1 con h de t va a ser h de t menos 1, ¿ok? Entonces, de esa forma, esta es nuestra salida I de t. Nuestra salida I de t tiene que ser igual a la suma entre estas dos señales, y vamos a dibujarla un poquito, ¿verdad? ¿Sí? H de t en menos 1 vale menos 1. Entonces, ese no va a cambiar. Es un impulso con área menos 1. Después, h de t en 0 vale un impulso con área 2 más esto de acá que sería el desplazado de esto. Entonces, vamos más a expresar en forma... Bueno, voy a ponerles lo que es la respuesta porque a mí me es sencillo ver, ¿verdad? Pero vamos a escribir después de forma analítica y se va a entender mejor. Esta sería la respuesta, ¿verdad? Pero ustedes pueden llegar a eso de varias formas. A ver, esto sería I, esto sería T. Ustedes pueden escribir estos dos de acá como vectores, como habíamos hecho hace rato, con el tiempo discreto, pero en el tiempo discreto eso tiene más sentido y en este no tanto, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer es reemplazarles por sumatorias de impulsos y todo eso. Entonces h de t es igual, menos 1 por un impulso que está desplazado porque está adelantado en 1, más 2 por un impulso centrado en 0, menos 1 por un impulso que está retrasado en 1. Y si yo quiero h de t menos 1, tengo que agarrar este mismo, pero simplemente retrasarle en 1. Entonces me queda menos 1 por delta de t, después más 2 por delta de t menos 1, menos 1 por delta de t menos 2. ¿Está bien? Entonces al hacer toda esta sumatoria me queda que este término lo que puedo juntar con este y este otro puedo juntar con este otro de acá. Y finalmente me quedaría de esta forma. Menos 1 delta de t más 1 más delta de t más delta de t menos 1 menos delta de t menos 2. Así, básicamente. Y luego para el ejercicio B va a ser la misma cosa. El ejercicio B vamos a expresarlo en nuestras señales x de t va a ser igual a delta de t más delta de t menos 1 más delta de t menos 2. Y luego h de t. h de t va a ser igual a u de t a ver, esto yo le haría que sea igual a 2 veces un escalón unitario, ¿verdad? Menos, en esta parte le tengo que restar un escalón unitario para que baje en 1 de magnitud. Entonces voy a restarle un escalón unitario
está retrasado por 1. Y después en esta parte ya le tengo que estar restando 2 escalones unitarios. Así que esto va a ser menos otro escalón unitario, pero este va a estar retrasado en 2. ¿Así? Entonces, si yo quiero la salida de la convolución de estos dos, va a ser muy sencillo porque voy a hacer la distributiva nomás otra vez y me va a quedar que la convolución entre este y este va a ser h de t cuando hago la convolución entre este y todo esto, más h de t menos 1, que va a ser lo mismo, ¿verdad? Más h de t menos 2. ¿Está bien? Eso nomás va a ser por lo mismo que hicimos hace rato. Y entonces yo ya tengo que ir evaluando más, ir cambiando valores y todo eso, y ahí va a ir apareciendo lo que es nuestra señal. Bueno, entonces ahí terminamos por la clase de hoy. Creo que, creo que estamos bien por ahora. La semana que viene vamos a ver más propiedades de la convolución y cosas así que no se preocupen si es que la clase de hoy fue muy pesada en el sentido matemático y todo eso, es mucho concepto tal vez de uno, pero díganme nomás cualquier cosa, ¿está bien? Voy a parar la grabación y vamos a discutir lo que quieran.